Pues bienvenidos a este Calmecac, a esta casa de conocimiento y de la medida. Hoy les vamos a hablar, mi amada Dualidad y yo, acerca de lo que pensamos, lo que hemos encontrado acerca de el uso de unidades cuadradas en el México antiguo. Nos han preguntado mucho que por qué nuestro afán de buscar estas expresiones algebraicas, esas ecuaciones que no tenemos ningún documento, no tenemos vamos, la, la prueba fehaciente de que aquí se dio eso. Pero los análisis que vamos a presentar a través de el patrón numérico, geométrico, algebraico y simbólico arrojan que sí se usó en el México antiguo, sí hubo ese pensamiento de unidades cuadradas. Es decir, aquí siempre hemos encontrado que en la academia dicen que pues aquí se creó el cero como una forma de, de contar los días, de esa forma obsesiva que tenían los olmecas y los mayas de contar los días. No, aquí vamos a ver ahorita a través de esta plática cómo pensamos nosotros que se desarrolló y que tenemos plasmado en piedra y en varios códices ese lenguaje algebraico. Bienvenida. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y pues siéntanse en su recinto, en su cali. En su cali, en su casa, en su chante, en el hogar. Sí. Bien. Bien. Bueno, pues miren, vamos a hablar del cuadrado. Entonces vamos a ver todo el cuadrado. Sí. Pero vamos a ver por qué. Sí. Aquí miren el huipil tiene cuadrados. Este es un huipil de Oaxaca, de Chinateca. Sí. Chinateco. Tenemos los cuadrados ahí y la explicación que dan es que encierran todo el universo. Acá tenemos a una compañerita de Oaxaca, entonces bueno, pues ella su tejido también nos puede dar mucho de qué. Sí, sus blusas. Y el cuadrado es una trama de la realidad sobre cual se tejen todas las posibilidades, formas y procesos de existencia. De esta manera, su representación simboliza el acto creador al reproducir leyes, proporciones y relaciones que rigen al universo, manifestando una estructura simétrica que refleja la armonía del todo. ¿Sí? Entonces vamos a ver la siguiente. Bueno, pero también estamos en Tajín. Sí. Y ahí también vemos los cuadros en todas las edificaciones que hay. Sí, también una propuesta es que como piensan en su cosmogonía la estructura del universo, en cuadrados. ¿Sí? Hacia abajo, Chinaumitlan, 9, ¿sí? El 9 es un número cuadrado, ¿sí? 3 por 3 son 9, entonces formas un cuadrado. Hacia arriba también son 3 niveles, pero para que lo de arriba sea igual a lo de abajo, ellos los condensan según el códice Rigos, también en 9 niveles. O sea, todo lo piensan de forma cuadrada. No de la forma cuadrada que pensamos hoy, no, sino, como dice Sarita, ahí cabe el universo en un cuadrado. Pasamos a la sí. Uh-huh. Bien, ese es un textil de Chiapas y el maestro Sergio Carrasco en 2006, dice que la principal figura geométrica simbólica en muchas de las civilizaciones de la América indígena fue el cuadrado. Centro del pensamiento de las culturas ancestrales, símbolo sagrado en constante movimiento, recipiente para la celebración de ritos circulares, y eso lo vamos a ver al ratito, cómo mete un círculo en un cuadrado, ¿sí? Algo que a los griegos se les dificultó, y aquí lo fue para ellos algo cotidiano en su vida, ¿sí? Que todo eso fue repetido por siglos, ideogramas donde el ritmo y la armonía se conjugan para comunicar el sentido de los conocimientos más antiguos. Por ello, el cuadrado se torna dinámico, cambia su significado simbólico, transformándose según sea necesario y en el contexto de los sentidos o de los valores que le sea asignado, como mapas estelares, como esto que vemos aquí. Ay, perdón. Me acerco.
Ahí está. Ahí está. Sí. Mapas estelares, ¿sí? Casa solar donde transita la Tierra equidistante, estrellas octogonales que se repiten en un universo. Y nosotros hemos visto esas estrellas octogonales en los tejidos de Oaxaca, donde quiera que hemos ido a Oaxaca, vemos esas estrellas de 8 puntas, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es de Chiapas, y vemos al 8, ¿sí? Vemos el cuadrado al centro, ¿sí? El 8 tiene un simbolismo muy profundo en la astronomía, en la etnoastronomía de los antiguos mexicanos, dado que 8 ciclos terrestres equivalen a 5 de Venus. Para ellos fue algo indisoluble, siempre fueron unidos Venus y la Tierra, los ciclos. Entonces, por eso vemos aquí esta parte. Y el 4. Sí, 4, 4, 4. Porque ellos no solamente lo contaban en una posición, lo contaban en dos. Por eso que tengamos el taller, vamos a ver que los maíces del Nepo tienen una posición vertical y una posición horizontal, de tal manera que estamos hablando de matrices. Sí. Ahí está. Bueno, pues ahora les vamos a platicar del pejel. Pejel es cualquier cosa cuadrada. Y la descripción aquí es que a los cuadros sesgados o rombos se les llama pejel. Al pejel mayor lo rellenan con figuras de rombos alineados sobre un eje horizontal y sobre un eje vertical, con formas espirales a los lados en ambos sentidos. ¿Sí? Ahí estamos viendo esos ejes. ¿Qué significa esto? Pues que el mundo se representa con un rombo. Los 4 lados de la figura son la delimitación del tiempo y del espacio. Los rombos pequeños en los extremos de las esquinas son los 4 puntos cardinales. Los más importantes son el este y oeste, porque por ahí sale y se oculta el sol. Y en el textil se colocan en la parte superior e inferior del rombo. Al norte y el sur son los extremos en la izquierda y en la derecha respectivamente. Entonces, esa es la ubicación en los rumbos, así como los conocemos. Arriba oriente, abajo poniente, izquierda norte, derecha sur. Sur. Uh-huh. Sí. Entonces estamos viendo que los tejidos, nuestros tejidos, son la memoria viva de las observaciones astronómicas de hace miles de años. Se siguen haciendo, se sigue tejiendo el conocimiento. Nosotros decimos que es anudando saberes y tejiendo conocimiento. Uh-huh. Vamos a ver y bueno, aquí por ejemplo los tenemos de 3 por 3. ¿Sí? En la anterior eran 4. Por 4. Aquí en el PGL son 3. Números cuadrados perfectos. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Pasamos a la que sigue. Uh-huh. Bien. Vamos a hablar un poquito del Canamaité. Es la matemática, también se utiliza ese término. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere. El adorno de la serpiente de cascabel yucateca simbolizó para los mayas un patrón matemático en constante movimiento. Ese patrón geométrico, conocido como Canamaité, ¿sí? Sí, consiste en una serie de cuadros que se transformaban en rombos con el movimiento de la serpiente, volviendo luego a su forma original de cuadrado. José Díaz Bolio, un gran estudioso, un maestro yucateco, estudioso de su cultura, de su pueblo, en 1967 cita que Canamaité es el cuadrivértice en la piel del Crotalus durisus sapcan yucateco. ¿Sí? Entre 100,000 especies en nuestro planeta, solamente la víbora maya y la centroamericana poseen un cuadrado perfecto. El cuadrado tiene 4 lados. Sí, aquí lo vemos. Sí. Y tiene un centro, y al centro tiene una cruz. Así es como se divisa la piel de la víbora. ¿Sí? Contamos las escamas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el maestro dice que en las aspas, ¿sí? Aquí tenemos 5 escamas cada una. ¿Sí? Y que es posible, él desde su perspectiva, girar esta hélice.
sea, esta cruz que vemos aquí es la gira. Y dice, las 20 escamas del hélice permutadas con las 13 de un lado dan por resultado 260, que son los días que dura un calendario ritual. Solkin o Tonalpohualli aquí en el centro de México. ¿Sí? La suma de las escamas de los 4 lados da una cifra de 52, equivalente a un ciclo de 18.720 días. Este próximo ciclo que vamos a tener de 18.720 días va a ser dentro de 2 años. Ahí en el Cerro de la Estrella los esperamos. Es el tratado número 52 de Fuegos Nuevos. Ese día se cierra el ciclo completo de los 5 soles. La inserción de la cruz en el cuadrado da origen a 4 cuadrados. Sí, este es un cuadrado, pero al momento en que se inserta esta cruz ahí en la piel de la víbora, se forman otros 4 cuadrados. ¿Sí? Y cada uno de estos contiene 25 escamas. ¿Sí? Si sumamos estas 25, 25, 25 y 25, más los 260 que nos da por multiplicar, se forma un ciclo de 360 días, un ciclo solar de 360 días. Aquí se manejaban ciclos solares de 360 días, le nombraban ciclo armónico, un año vago de 365 días y un año trópico de 365.25 días. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde podemos ver que plasmaron ellos todo este conocimiento? ¿Alguien reconoce esta pirámide vista desde arriba? ¿Han ido a Chichén Itzá? Esta es la pirámide de Chichén Itzá, con una vista superior. Y es exactamente lo mismo que vemos aquí en Cuadra. Bien, pasamos a la que sigue. Sí, antes les muestro Ah, esa parte plana, porque también las bordadoras de Chiapas, las tejedoras, comentan que si imaginamos que del centro tomamos ese bordado, puede elevarse. Y entonces, mire, sí, tenemos aquí tenemos ahorita que un vemos el ejemplo. taller, sí, es un cuadrado que se mueve, no es estático, pero al momento en que yo lo proyecto, sí, forma una pirámide. Es una posibilidad que nosotros también presentamos acerca de por qué nuestras acualis, conocidas como pirámides, tienen esa forma. Y más adelante vamos a volver a ver este ejemplo. Vamos a la que. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos la casa del gobernador y la Cuadrángulo de las del cuadrángulo de las monjas. El ingeniero Calderón menciona que el cuadrado o cuadrícula vino a representar la urdimbre matemática del universo sobre la cual se asienta el conocimiento humano, y por esta razón aparece en la retícula que cubre los muros interiores del cuadrángulo de las monjas y la casa del gobernador en Uxmal, a la vez que forma las cresterías de los templos y observatorios mayas, como elemento arquitectónico permanente. Y aquí los tenemos como ejemplo. cuadros, cuadrados, más cuadrados. Aquí un cuadrado con forma de Xicalpolioqui de Greca, que luego la vemos también en Montalbán. En fin, todo eso no es un adorno, no es por adornar, todo tiene un profundo sentido matemático. Vamos a la que sigue. Sí. Bien, también el ingeniero Calderón, que es uno de los pocos científicos mexicanos que se interesó por de veras entender cómo se hizo aquí la matemática, nos dejó un libro de 1976 que se llama La ciencia matemática de los mayas, y en él cita que las estelas de Yaxchilán, las de Piedras Negras, la de Copán, que está en Honduras, y Quiriguá, que está en Guatemala, muestran que las faldillas y los mantos de los sacerdotes mayas llevaban este diseño a cuadros con numerales inscritos, puntos y rayas, ¿sí? Declarando que los personajes eran matemáticos consumados. En Palenque existen varios retablos en que se ofrenda a un personaje de alta jerarquía, un tocado cuya característica sobresaliente consiste en su entramado en una forma de cuadrícula con puntos al centro de cada cuadro.
Esto parece sugerir que se les otorgó un título o rango en que el conocimiento matemático juega un papel preponderante. Sí, aquí lo vemos. Sí, aquí está el tocado. Aquí. Aquí. Sí. Eso que ustedes ven aquí es lo que yo traigo en la mano. Es un Empohualcinci. Sí. Esto también no era un adorno. Esto lo utilizaban, en este caso, los astrónomos, los matemáticos, los químicos, los físicos, porque también teníamos esas áreas de conocimiento en el México antiguo. ¿Sí? También teníamos químicos y físicos. Y acá en la estela de Yaxchilán también vemos al personaje con su faldilla a cuadros, ¿sí? Hizo una Empohualcinci. Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Vamos al códice Feyerabad Magic. Por acá lo tenemos Sí, por ahí. también. Hermoso, ahí está el códice. Ballestas en 2015 narra que la característica más relevante del cuadrado es que está formado por 4 lados iguales. Y esta condición geométrica revela la estructura en cruz, ya sea en la subdivisión media de sus lados o la unión de las esquinas. El número 4 es de cierta manera cabalístico, pero nosotros lo que hemos visto de esta parte cabalística es que es la unión de la tierra con el cielo, ¿sí? Para que no pensemos en otras formas Si no pensemos en lo cabalístico, de la sí, cábala. es otra cuestión lo cabalístico. Sí, son 4 los puntos cardinales, 4 las estaciones, 4 los elementos tierra, fuego, agua y aire. En consecuencia, abarca la totalidad de lo que se refiere en una sola figura. Entonces, bueno, aquí hay mucha información. Sí, a Que la que bueno, puede pasar esa sería para otra. sí. Aquí brevemente documentamos, aquí están los cargadores de los años, aquí están los signos de los Tlalpili, ciclos de 13 años que conformaban el gran ciclo del 52. Y vemos algo bien importante que mencionó hace rato el maestro Adrián. Xiuhtecuhtli, aquí lo vemos al centro, al Señor del Fuego, al Creador, ¿sí? Aquí está al centro, vemos los árboles, en fin, todo un lenguaje que encontramos en esta sola lámina de Herbari May. ¿Sí? Aquí están los signos de los días, en fin, es un tema muy extenso, ¿sí? Pero este cosmograma nuevamente nos muestra el trabajo intelectual que hicieron durante miles de años los antiguos mexicanos. Pasamos a la que sigue. Ahora vamos al códice 1200, que vemos dos formas, una forma cuadrada, pero también una forma rectangular, y en estos cuadros, en estos cuadretes, ¿sí? Los signos de los años con su respectivo numeral. Ballestas también en esto, en 2015, nos dice que el cuadrado y por derivación el rectángulo parece tener la misión de enmarcar. Es figura que se desempeña separando alguna composición en un espacio dado por la que determina el paisaje, un pedazo de naturaleza que podemos así para nosotros ya sea pintado, dibujado, fotografiado. Todo está enmarcado en una forma rectangular, en un cuadro. Además de enmarcar, esta figura es útil para separar el contenido del entorno y permite organizar y ordenar el espacio. Por eso se le ha llamado espacio-formato al espacio físico destinado a contener elementos. Formato es sinónimo de rectángulo o cuadrado. Y vemos aquí, entonces aquí vemos un cuadrado, vemos el rectángulo, acá abajo vemos otro rectángulo, vemos los cuadretes que contienen los años. Y ayer o antier veníamos escuchando a Radio Universidad un trabajo que están haciendo, en donde no recuerdo el nombre del observatorio. No, se me fue el nombre. Se los puedo buscar, pero no sí. me acuerdo. Lo que sucede es que encontraron que para un mejor estudio de la jícara celeste de determinada parte del cielo, necesitan una foto, necesitan enmarcar en un cuadro. Entonces, los antiguos mexicanos ya lo hacían, ponían un mecate
de forma horizontal y un mecate de forma vertical, y formaban cuadrados en los espejos de agua, como en Teotihuacán, para poder observar el cielo y poder retratar determinado astro en determinado momento, y podían a través de eso hacer sus cálculos astronómicos. Sí, ahí en Monte Albán hay una pileta, ¿no? Hay varias, ¿no? Pero un señor que es nativo de ahí me comentaba esa parte, ¿sí? Que su tata y su abuelo le platicaban que ponían los mecates en forma cuadrada y ahí en esa pileta observaban el cielo. Entonces, bueno, pues hay evidencias también de que eso sí se hizo. Y en Perú, saludos a nuestros compañeros de Perú, también hay esas evidencias de observación. Sí, sí, tenemos contacto con una mauta, lo que aquí sería un Lamatini, un sabio, allá les nombran Namauta, y él su vida la ha dedicado al estudio también de la matemática, pues no inca, porque sucede lo mismo que en México. Decimos incas, pero antes de los incas estuvieron los aymara, estuvieron otros pueblos, igual que aquí. Aquí nosotros pensamos que la primera gran manifestación científica y cultural fue el pueblo olmeca, pero la síntesis de todas esas civilizaciones fue el pueblo mexica, ¿sí? Y lo vamos a analizar también porque pasamos. Por favor, la que sigue, la tira de la peregrinación. Otro ejemplo es el uso de los cuadrados que encontramos en el Códice Boturini o tira de la peregrinación, donde los glifos de los años se encuentran enmarcados en esta figura geométrica. Por ejemplo, uno casa, dos Perdió. está arriba. Si ese es uno conejo. A ver, ayúdenme, ¿dónde está uno casa? Aquí están. Bien, muy bien, clase. Uno casa, va hacia arriba. Dos conejo, tres caña, de la numeración Sí. náhuatl. Sí, así sucesivamente pueden ir leyendo de acuerdo a los Al numeral. al numeral que tienen. Sí. Y aquí hay algo interesante en esta lámina, ¿verdad? Aquí está el mamalhuastli, los palos para hacer fuego. Entonces podemos leer que en este año, en un año 2 Carrizo, se frotaron esos palos para hacer fuego y se encendió el fuego nuevo en el cerro de Chapultepec en el año 1299. Fue el último fuego nuevo que encendió el pueblo mexica antes de encenderlo en el cerro de la Estrella en el Uxastep. Es decir, todavía no terminaban su andar, su lugar para sentarse. Entonces, por eso ellos hicieron diferentes encendidos de fuego en los diferentes lugares. Pasamos a la que sigue. Bien. Ese es lo que nosotros también proponemos como el inicio de la matemática a través de la cosmogonía, como una potenciación y una radicación de orden. Hace unos 2 semanas nos obsequiaron dos documentos muy valiosos. Y al ponernos a trabajar en ellos, por ejemplo, tuvimos la raíz cuadrada, porque trabajamos, como decía Adrián, nosotros vemos por los números, ¿sí? Entonces tratamos de interpretar o de encontrar un lenguaje a través de los números, y vimos que en la raíz cuadrada, por ejemplo, de un sol de 676 años, es inexacta, ¿sí? Es una raíz cuadrada inexacta. Pero cuando convertimos esa raíz cuadrada inexacta, nos damos cuenta que, por ejemplo, en este documento, vemos que la raíz cuadrada inexacta de 676 años la podemos representar como 2 veces, como 52 veces la raíz cuadrada de 365. Y es ahí cuando saltan los patrones 52, 365, 20, 13, 4, 5, 7, 9. Entonces, esa es nuestra propuesta. Y el Omeyoca, ¿sí? Es en el pensamiento de los antiguos mexicanos, es donde se origina todo el universo, llamado también el lugar de la dualidad, donde reside Ometecuhtli, ¿sí?
Omexihuatl, creadores, padres de Xipetotec, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que los tenemos aquí abajo. ¿Sí? Al observar el desdoblamiento de esta cosmogonía encontramos el orden numérico 1, ¿sí? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Sí? Un patrón numérico que hoy conocemos como lenguaje binario, que es el que utilizan las computadoras, los celulares y todo lo que es la tecnología moderna. ¿Sí? Y posteriormente este desdoblamiento de 1, 2, 4 fue asociado o se le puso un 0. Por ejemplo, tengo al 1 y el 1 se desdobla, se convierte en 2, pero aquí fueron más allá, a ese 2 le agregaron un 0 y se convirtió en 20. Por eso dicen los estudiosos que el sistema numérico de aquí era vigesimal, era de base 20. ¿Sí? La siguiente posición es el 4, pero aquí agregaron 2 ceros porque el 4 ya está en la tercera posición y tenemos al número 400, Sesontli, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, este orden, esta forma de ordenar el universo desde su perspectiva, dio paso a lo que conocemos como sistema vigesimal mesoamericano. ¿Sí? La expresión matemática de esta cosmogonía se puede expresar como potencias de 2, ¿sí? Ometeotl, el 1, lo podemos definir como 2 a la 0. Cualquier número que se le vemos a la 0 potencia nos va a dar 1, cualquiera, ¿sí? Después tenemos 2 a la 1, que sería Omesivo de Metecupli, 2 a la 2, ¿sí? 2 a la 3, en fin, puras potencias de 2. ¿Sí? Y lo que veíamos también con el tema de Adrián es, ahí ya no veo aquí a Chantico, a Checha, aquí la tenemos, ¿sí? Vemos cómo estos 4 elementos, ¿sí? Dan lugar a otras dualidades, y entre ellos está Xutecupli y Chantico, el fuego del hogar y el fuego del universo. ¿Quieres agregar algo? No, creo que está muy claro, ¿verdad? Cómo nos sorprende que sea en potenciaciones de 2. Sí. Bien, siguiente. Aquí tenemos la espiral. Las matemáticas mesoamericanas se desarrollaron de manera dual, el número y la forma. ¿Sí? Y entonces ahí ya los tenemos como geometría, número y geometría. La primera comprende la aritmética y el álgebra, y la segunda la geometría. Así, los números y la geometría sirvieron para relacionar, por ejemplo, los fenómenos astronómicos con la construcción de las ciudades y edificios. Y entonces tenemos que partimos del 1, luego tenemos 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y vamos potenciar. ¿Qué les recuerda esa figura? Aquí, a Fibonacci, pero Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ¿sí? Y aquí no, aquí son puros cuadrados. Aquí está el cuadrado, el 1, 1 por 1, entonces sí se queda. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ¿sí? Una secuencia numérica de cuadrados. ¿Sí? Que por ahí hay un análisis muy interesante de la maestra Carmen Sobral, me parece que se llama, acerca de ¿cómo se llama la piedra que está en el, se me fue el nombre? No, la que está en el Museo de Antropología. Cuatlicue, exactamente. Entonces ella hace un análisis y también arroja unidades cuadradas. Sí, ¿y cómo se contienen? ¿Sí? Se van conteniendo esos números, bueno, esos cuadrados. Esos cuadrados. Sí, aquí es importante esta parte de que no solamente allá se pensó bueno, es que Fibonacci ni siquiera pensó eso. No. Fue a través de querer demostrar otra cosa con lo que llegó, o con lo que hoy conocemos como la secuencia de Fibonacci.
¿sí? Pero aquí lo que sí vemos es que esta estructura, como se menciona, le sirvió para ubicar exactamente dónde debo de colocar al Templo Mayor en Tenochtitlan para que el 21 de marzo, ¿sí? El 21 o 22 de septiembre, el 21 de junio o el 21 de diciembre, el sol lo tenga ya sea al centro, al norte o al sur del Templo Mayor, de los dos lugares. Bien, pasamos a la que sigue. Aquí, perdón. Hay un libro muy antiguo, se lo recomendamos, se llama El Chilam Balam de Chumayel. ¿Sí? Hay varios Chilam Balam, pero el de Chumayel es muy interesante. ¿Sí? Y en él hay un texto donde se aprecia el patrón numérico, geométrico y algebraico contenido en el calendario ritual o Tonalpohualli de 260 días. Nosotros, mi amada Soledad y yo, cuando empezamos a trabajar esta parte, siempre encontramos al Tonalpohualli de forma redonda. En todos los textos lo vemos. ¿Por qué? Porque los cronistas del siglo XVI, los frailes, lo entendieron así. Y así lo hemos seguido utilizando y así se ha seguido reproduciendo en la academia. Pero ¿qué pasa si yo escucho lo que dice Chilam Balam de Chumayel? ¿Qué es esto? Dice, y entonces, ¿sí? Fueron a contarse unos a otros los días y dijeron así, 13 y 7 en un grupo. Entonces lo primero que nos preguntamos fue, 13 y 7 no me da 260. Entonces, ¿qué? ¿Cómo llevo el 260? Si llevo el 260 multiplicando 13 por 20, pero 13 y 7 no. Entonces, a través del Nepohualcísimo, hasta que hagamos el taller, vamos a ver que está ahí reflejado este ordenamiento de Chilam Balam de Chumayel y llegamos a la conclusión de que si yo multiplico 13 por 13, me da 169. ¿Sí? Entonces ya tengo una representación numérica, geométrica y algebraica de Chilam Balam de Chumayel, de lo que está escrito ahí, y que lo podemos corroborar tanto numérica como geométrica como algebraicamente. Se corresponden, ¿sí? Eh, lo que proponemos aquí es que, por ejemplo, si yo digo x al cuadrado, es decir, 13 por 13, todo lo que está en verde, hasta aquí, va a ser nuestra x al cuadrado. ¿Sí? Es el término cuadrático. Y todo eso voy a decir x al cuadrado más 7x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 260 es igual a 0. Y se cumple, y entonces mi resultado en la ecuación es menos 20, mi x1 es menos 20 y mi x2 es 13. Y ahí ya tengo ahora sí 20 por 13. Entonces, ¿cómo lo pensaron los mayas o los olmecas? No sabemos. Pero lo que sí sabemos en la actualidad es que esto lo podemos representar como una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y si hay alguna matemático por aquí que nos gustaría oír su opinión. ¿No? ¿Tú no? Pues pasamos a la que sigue. ¿Perdón? Ah, maestra, por ahí la maestra del poli, ¿dónde anda? Ah, ya la vi, maestra. ¿Qué opina, maestra? O sea, que sí se puede, o sea, nuestra propuesta es esa. Esto se puede representar, se puede expresar como una ecuación de segundo grado. Maestra, es el poli. Ah, de cómputo. Ah, pues ahorita vamos a ver con el Nepo. Ay, no vino de data, maestra, ¿verdad? Gracias. Cada una es buena en lo suyo. Sí, maestra, gracias. Bueno, pasamos a la que sigue, por favor. Ahora vamos con el Xipohualli. Sí. Es la estructura rectangular también. Y después de analizar el patrón numérico, geométrico y algebraico del ciclo armónico de 360 días o 18 veintenas, el Xiuhpohualli, encontramos que este también se puede expresar en la siguiente expresión cuadrática. Tenemos que x cuadrado más 2x menos 360 es igual a 0.
En la imagen se aprecia en el color verde el término cuadrático 18 por 18 igual a 324 y en color azul el término lineal 18 por 2, que es igual a 36. La suma de ambos resultados es 324 más 36 igual a 360. ¿Sí? Y aquí se los colocamos para que sea más visible y comparado con la imagen. Aquí vemos 18 veintenas, están las veintenas. ¿Sí? Aquí están los nombres de los días. Aquí está el orden. Todo eso lo hicimos con nombres de veintenas y de los días para que no quede lugar a dudas. O sea, de que sí corresponde tanto en la lengua náhuatl como en el conteo, como en la aritmética, como en la geometría, que sí podemos representar un ciclo armónico como una ecuación cuadrática. Bien. Pasamos a la que sigue, por favor. Tú pasas. Sí. Ay, sí, perdón. Ah. Yo. A ver, una pregunta de Tochi. Entonces ahí la expresión sería x cuadrado más 12. Si regresamos al Tito, hermano. Ahí está. Sí. Aquí está el término cuadrático, 18 por 18. Aquí hay 18 vertical, pero también hay 18 horizontal. ¿Sí? Entonces aquí tienes x al cuadrado más 2x. Si x cuadrática es 18, bueno, si x al cuadrado es 324, entonces la raíz es 18. Entonces tengo aquí 2 veces x, ¿sí? Pero sería el término cuadrático y el término lineal. Y si derivas también ese x cuadrado más 12, te da 12. Si lo derivo. Entonces es una ecuación de segundo grado y luego la derivas, te sale x cuadrado más 2x. No. Sí, entonces tendrías 2 igual a 2x más 2. Más 2. Eso lo vamos a ver bien, porque ahorita vamos a ver precisamente en la que sigue ese 2. Bien, esta hoja, esta lámina del códice red es única en el mundo, no tanto por su singularidad, porque por su antigüedad, porque es del pueblo maya, sino por lo que contiene. ¿Sí? La cantidad más grande que está escrita aquí es 1.366.560 días, que la vemos aquí, 9, 9, 16, 0, 0. Aquí está. Esta cantidad que ustedes ven aquí está representada, aquí está la cantidad de 2.200, en fin, aquí están ciclos de 2.920 días. Todo es información astronómica. En ese número, en la página 24, se encuentran inscritos aquí en este 1.366.560 días, 5.256 tunapohualis de 260 días, 3.796 años armónicos de 360 días, 3.744 años vagos de 365 días, 2.300 revoluciones de Venus, ¿sí? De 584 días, 468 periodos de Venus solares de 2.920 días. Toda esta información, ¿sí? La proporciona el ingeniero Guillermo Garcés Contreras allá por los años 70 del siglo pasado, de un análisis que hacer. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos, pasamos a la que sigue, por favor. Buena observación. ¿Por qué piensas que será 9? La contención del 9 es un múltiplo del tiempo en los pueblos de la matriz civilizatoria mesoamericana. Buena observación. El 9 es un constante de contenedor del tiempo. ¿Sí? Por eso 9 por 8, 72, 9 por 9, 81. Que al final de cuentas, ahorita lo vamos a ver en otro códice que tenemos. También cómo está contenido el 9. Pasamos por favor. Bueno, nuestro análisis de la página 24 del códice Dresde es el siguiente.
la cantidad de 1.366.560 días, expresada en la página 24 del Códice. ¿Esa ya estaba? No, De no. repente, esa está bien, ¿verdad? Lo que vimos en la periódica es el análisis que hace el ingeniero Garcés Contreras. Ajá. Se puede representar en un cuadrado con números cuadrados perfectos más su raíz, ¿sí? O sea, son 584 al cuadrado más la raíz, que son 584. Y la expresión algebraica es x cuadrada más x menos 341.640 es igual a 0, donde x1 es igual a menos 585 y x2 es igual a 584. Después tenemos 584 al cuadrado más 584, que es igual a 341.640 x Por 4. por 4. No, sin x, por 4. Igual a 1.366.560. Menos 585 al cuadrado menos 585 es igual a 341.640 por 4. Y esto nos da 1.366.520. Y tenemos otra solución, que es donde x2, x al cuadrado más 2x menos 1.366.560 es igual a 0, donde x1 es igual a menos 1.170 y x2 es igual a 1.168. Sí. Aquí lo que observamos nosotros es que 1.168 es el doble de 584 y 1.170 es el doble de 585. Nos mandamos un video, ¿sí? Ese video que van a ver ahorita ustedes no es nuestro, es del maestro Juan Antonio Pech, un estudioso maya. Él ha realizado el análisis del códice Dresde, ¿sí? Entonces, cuando nos compartió ese video, él en su perspectiva encontró una diferencia de 2 días, ¿sí? Y nos dice que esta diferencia que nosotros encontramos de manera matemática, él la encontró de manera concreta en el códice. No sé si lo podemos poner ahorita o lo ponemos. ¿Ahorita o al final? Sí. Sí, para que no se pierda la secuencia. Bueno. Sí. Bien. Bien. Entonces La siguiente y ahorita explicamos esta parte. ¿Sí la que sigue? Ahí está. Vamos a hablar ahorita de la leyenda de los soles. Este mito cosmogónico primordial de los antiguos mexicanos es conocido como la leyenda de los soles. Y no solamente lo tenemos representado en la piedra, sino que también hay un escrito del año de 1558, escrito en lengua mexicana. Así dice, no dice lengua náhuatl, dice lengua mexicana. Nuestro análisis consiste o se centra en el lenguaje matemático contenido en este mito, el cual nos remite a la creación del mundo y de cada una de las eras o edades nombradas por el pueblo mexica como soles. ¿Sí? Es que nos vamos para acá porque no salimos. Acá. Sí. Este mito se encuentra circunscrito como motivo central, aquí lo vemos, en la estela de los soles, comúnmente conocida como calendario azteca. Entonces, lo que vemos aquí es las 4 eras, ¿sí? 4 soles y el que estamos viviendo, el quinto sol. Nos apoyamos en el texto de 1558 para entender qué nos quisieron o cómo entendieron ellos esas eras, esa evolución de los 5 soles. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, bueno. Ese es nuestro trabajo, lo anterior es en la piedra del sol. Nuestro análisis numérico, geométrico y algebraico de la leyenda de los soles es este. ¿Sí? Concluimos que las eras de los 5 soles pueden ser graficadas en un cuadrado de 52 al cuadrado y con la siguiente ecuación cuadrática. X cuadrada menos X menos 2.652 igual a 0,
donde x1 es igual a 52, x2 es igual a menos 51. Otra forma de resolver es x cuadrada menos 2704 igual a 0, donde x es igual a 52. ¿Sí? Que esta es una ecuación cuadrática pura. Ahora vamos a ver la edad de los soles. El primer sol son 676 años. El segundo sol, 364 años. Tercer sol, 312 años. Cuarto sol, 676 años. Quinto sol, 676 años. Pueden contar los cuadritos. Cada uno de los 4 cuadrados que forman al cuadrado principal se expresa como 26 al cuadrado, que es igual a 676 unidades cuadradas. Y ahí están contenidos. Nosotros cuando hicimos este análisis, pues tuvimos ese pensamiento de por qué si es tan exacta la matemática y la geometría de los antiguos mexicanos, por qué el segundo sol y el tercer sol, que forman uno solo, ¿sí? Que forman 676 años, ¿por qué está separado? ¿Por qué está dividido? ¿Qué los llevó a ellos? ¿Hubo un error que cometieron? ¿Se les fue? Y para que les cuadrara, ¿lo ajustaron? No, así lo pensaron. ¿Sí? Nosotros encontramos que si yo uno el primer sol con el segundo, me da un total de 1040 años. ¿Sí? 20 veces 52. Pero cuando yo junto el tercer sol con el cuarto, me da 988 años. Y el número 988 no aparece en el patrón numérico de los antiguos mexicanos. No existe ese patrón. Encontramos al 20, al 52, al 104, al 260. Pero este de 988, ¿no? Hasta que pensamos que PHP se refería a algo que quisieron dejarnos inscrito ahí. Y en efecto, si ustedes multiplican 52 por 19, les va a dar por resultado 988. Pero 19, ¿qué? Esa respuesta nos la dio el astrónomo, ¿cómo se llama? Montero. El 15 de diciembre del año pasado, va a cumplir un año. Él documentó en Teotihuacán cómo ese día, 15 de diciembre, se oculta el sol en el cuadrángulo de la plaza principal del templo de Quetzalcóatl. Ahorita vamos a pasar la imagen. Cómo se oculta el sol por una esquina y 30 minutos después la luna llena emerge en la esquina opuesta, ¿sí? Por donde se ocultó el sol. Todo viene enmarcado en un cuadrado. Pero ese fenómeno solo ocurre cada 19 años. Nosotros le nombramos ciclo metónico porque Metón, un astrónomo griego, fue el que descubrió ese ciclo y por eso se le nombra ciclo metónico. Pero no sabemos cómo lo nombraron los antiguos mexicanos. Pero de que lo documentaron, aquí está la prueba. Entonces nosotros llegamos a un análisis o a ese resultado a través de la matemática y Montero lo hizo de forma visual. Lo hizo de forma, lo tenemos, lo pueden buscar ahí en YouTube, van a ver su video, cómo documenta con un dron, cómo se oculta el sol, cómo sale la luna 40 minutos después. Entonces, no fue un error esto, ¿no? Estamos hablando de una matemática muy, pero muy avanzada, ¿sí? A comparación de la que vivían en Europa, de la que vivían en Asia, que también son excelentes matemáticos, de la que vivían en la India, ¿sí? Porque aquí ya manejaban lo que hoy conocemos como álgebra. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer otro análisis del códice de Tlaxcala o de Abril, que es un tonalama, ¿sí? Y al hacer el análisis también nos dimos cuenta que también lo podemos representar con esta ecuación cuadrática. X al cuadrado menos X menos 72 es igual a 0. ¿Por qué? Porque nos pusimos a contar cuadro por cuadro, ¿sí? Aquí hay 4 por 4. Aquí del día 1 flor al día 4 casa,
hay 16 unidades cuadradas, ¿sí? Del día 5 lagartija, ¿sí? A 12, 13, ¿qué signo es este agua? Malinali, ¿sí? De Cuexualin a Malinali hay 36, ¿sí? 36 y 16 nos da 52. Nos faltan 20 unidades cuadradas. ¿Dónde están? Aquí donde está Huehuecoy. ¿Sí? ¿Por qué decimos que ahí está? Porque si yo veo esa línea que está dividiendo aquí, de aquí para acá, cuento 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20. ¿Sí? Acá nada más tengo 1, 2, 3, 4 por 4, 16. 16 y 16, 32 y 20, 52 y 20, 72. Y entonces ya con eso resolvemos la ecuación y nos dice que x1 vale 9 y x2 vale menos 8. Y aquí está para comprobación. Pero ahora volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo pensaron ellos? ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron para resolver esto? ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Clarita. Bueno, tenemos la sugerencia, la idea de que la resolución de la ecuación es invirtiendo la lámina del códice. Y entonces, bueno, ahí tenemos lo que ahora conocemos como ejes cartesianos. Sí. Adelante. Sí. Primero, nos regresamos tantito, por favor, a la anterior. A la otra. A la anterior. Porque observen en este momento, aquí donde está Macuilco-Espalin, 5 lagartija, este es mi punto de origen. ¿Sí? Si yo lo veo como un plano cartesiano, este es mi punto de origen. Hacia arriba positivo y a la izquierda negativo. Entonces arriba tendría yo que contar menos 8. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacia la derecha tendría yo que contar porque es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, desde el principio ya está ahí la respuesta. Ya la tenemos la respuesta. Pero algo no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? Los signos, porque tiene que ser negativo. Perdón, porque primero me da negativo y cuando despejo X me queda como positivo. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Y ahora sí pasamos a la que sigue. Ahora, ¿dónde tengo mi punto de origen? ¿Dónde está 5 lagartija? Entonces ahora sí tengo hacia abajo es negativo y hacia la derecha es positivo. ¿Sí? En mi eje cartesiano hacia la derecha es positivo y hacia abajo es negativo. No estamos sugiriendo que aquí se conoció el plano cartesiano, no. Aquí estamos proponiendo que manejaron algo muy parecido a lo que Descartes en su época propuso. También hemos notado que a partir de 1492 o antes, cuando España empieza esas conquistas del mundo, es cuando la ciencia europea empieza a evolucionar. No antes, es posterior. ¿Sí? Ya después vienen grandes pensadores europeos, grandes matemáticos, pero antes de eso vienen el oscurantismo científico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo más seguro es que de alguna forma ellos, todo, porque no solamente se robaron el oro, la plata y lo que había, sino también el conocimiento. Un extractivismo epistémico que aún en la actualidad lo seguimos teniendo, por ejemplo, con nuestras tejedoras de Oaxaca, que se llevan sus tejidos y les ponen marcas de renombre, ¿sí? Pero ¿qué es trabajo de nuestra gente? Eso sigue siendo extractivismo. A mí me ha pasado que se acercan, que son diseñadoras y me dicen, este cuesta 800, pero quiero un lienzo completo, pero sin la tela y así, y lo quiero regalar 100 pesos. Sí. Y digo, no le digo, o sea, si este tramo cuesta 800, multiplícalo por lo que mide.
Es que no saben multiplicar. No, sí me da pesar, porque quieren hacer piezas. Sí, Sí, no. sí, por eso digo, ese activismo epistémico sigue en la actualidad. Sí, entonces, nosotros, bueno, es cuestión de otra, Bueno, de otra yo plática. hoy me puse otras, pero traigo regularmente guaraches. Sí, guaraches. La de las guarachitos, ¿cómo le vamos a llamar? Pues sí, es que sí nos han visto, o sea, Sí. y nos siguen viendo así, cuando es lo contrario, nosotros deberíamos de verlos así, porque ellos vivían entre la porquería, no es que lo diga yo, lo dicen sus propios historiadores, ¿sí? En la Edad Media, vivir en Europa era estar propenso a morirte a los 10 años, 12 años, pestes, en fin, ¿sí? Cuando aquí se bañaba, se metían al temazcal, ¿sí? Tenían un sistema de conocimiento de la herbolaria muy avanzado, y ahí está el códice de la Cruz Mariano que lo demuestra, ¿sí? Cómo no una planta, un vegetal, que no hubiera sido probado, ¿sí? Por los antiguos mexicanos, para saber si esa planta les hacía bien, no les causaba daño, o simplemente era un efecto neutro. Pero ellos eran su propio laboratorio, ¿sí? Imagínense al que le tocó comer Oloriunji, ¿no? Cuando vieron que se puso como loco, dijeron, no comas de esta planta, ¿no? O sea, bien, pasamos a la que sigue. Sí, Perdón. tantito con esa es que, bueno, decíamos, ¿por qué podemos hacer un reflejo? ¿No? Y entonces nosotros vivimos cerca de las lagunas de Jico. Y ves ahí a diario, cada que pasas, como la montaña se refleja sobre el agua. Y entonces ahí lo tenemos cómo pudieron haberlo observado. Sí. Ahora también el ingeniero Esparcito Hidalgo dice que Nescapoca es el señor del cómputo. La obsidiana, ¿sí? Porque aquí se refleja. Entonces, si yo pongo la lámina del códice frente a un espejo, la voy a ver invertida, ¿sí? Es algo así como muy complejo para nuestro pensamiento, pero así sucede. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos la solución algebraica, pero de las 20 hojas que forman el códice. Y pues tenemos que x cuadrada menos 4x igual a, perdón, menos 1440 igual a 0, x1 es igual a 40 y x2 es igual a menos 36. ¿Sí? Pero ya es completo. Sí, y volvemos a encontrar al número 40, ¿sí? 20 y 20 que vimos en el lado izquierdo del códice, el número 36, de donde está el signo de Quetzalcoatl al signo de Maliná. Todo cuadra, porque es lo que también procuramos. No debe de haber un detalle que posiblemente sea no. El número, el valor numérico es inamovible, porque a veces la palabra engaña, pero el número no. El número es el número aquí y en Rusia y en China y no quiere el valor numérico. Es universal. Pasamos a la que sigue, por favor. Esto fue ahora que vimos a, ¿verdad, Gloria Hecat? A ver, ese Nos tocó, hermoso estábamos paisaje. explorando ahí en Mitla. Ahí está Gloria, al fondo. Ah, pues aquí está Gloria. Ahí está. ¿Y qué encontramos? Un cuadrado dentro de un cuadrado. ¿Sí? Y nuevamente vemos esa luz y esa sombra que la astronomía mesoamericana ha predominado para marcar fenómenos astronómicos. ¿Sí? Aquí está el cuadrado y tuvimos la oportunidad de ir viendo cómo se iba reduciendo. Iba a llegar el momento en que este cuadrado se iba a perder en esta esquina, tal y como lo documentó Montero en Teotihuacán. Pasamos a la que sigue, por favor. Esta es una simetría, ¿sí? Donde vemos que números impares, al 1, al 3, al 5, al 7, fueron números impares, y acá vemos números pares, 2, 4, 6, ¿sí? En fin, números pares y números impares. De esto, lo primero que nos habla es que la dualidad, el pensamiento dual de la cosmovisión mesoamericana, no solamente se limitaba al aspecto sociocultural, sino también al aspecto científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando unimos números pares, aquí hay números pares y aquí hay números pares,
aquí hay números impares y números impares. ¿Qué se forma? ¿Qué ven ustedes? Si lo estuviéramos viendo de arriba hacia abajo, ¿qué es esto? Una pirámide. Así es. Ahí está, nuevamente la pirámide, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos, también hay varios autores, como el maestro Jaén de Costa Rica, que el hecho de cuadricular en el agua, poner lazos, sirvió para identificar en el cielo puntos específicos. Entonces aquí estaríamos viendo la mitad del cielo de un observador, pero aquí estaríamos viendo el cielo completo de ese observador. ¿Cómo iba a ir llenando él estos cuadros que están en blanco hasta completar un pedazo de cielo? Por eso los juegos de pelota que hay aquí en México, los Flash, no son para jugar pelota, son observatorios astronómicos y cada uno tiene diferente medida dependiendo de la latitud geográfica en la que se encuentra. No es lo mismo el campo de juego de pelota de Chichén Itzá o el de Cobá, al juego de pelota de Xochicalco, ¿sí? Unos son más grandes que otros. Y estuvimos en Phoenix. Y en Phoenix encontramos algo que bueno, nadie ha visto, yo creo nunca, ni le ha dado el valor. Un juego de pelota de forma ovalada, no como el de nosotros, que es en forma de I latina, sino ya es ovalado ese juego de pelota. Y pensamos que se debe a que la latitud de Phoenix es muy diferente a la de cualquiera de las ciudades metropolitanas. Pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí está la explicación del maestro Montero, el ciclo metónico de 19 años, que se observó el 15 de diciembre, tuvo la oportunidad, él lo dice, junto con su colega, ¿cómo se llama? González, no me acuerdo el nombre. Sí, González, en el 2024, en la Plaza de la Ciudadela, en Teotihuacán. Y entonces se ve cómo sale el sol y la luna 40 minutos después, pero en la parte opuesta. En la parte opuesta, aquí está. ¿Y qué vemos aquí? Un cuadrado. Y aquí adentro, otro cuadrado, y aquí adentro otro cuadrado. Puros cuadrados. Sí. Bien. Entonces le recomendamos ver también su video del... Sí, está muy interesante el trabajo. Y también la naturaleza. Arturo Montero. Sí, ese día no hubo nubosidad, no hubo lluvia, estuvo despejado. Y gracias a ello pudieron documentar esto. Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí está ya, este gráfico también es del maestro Montero, de Arturo Montero, ¿sí? Cómo cruzan, ¿sí? Estas líneas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, él marca el solsticio de invierno, ¿sí? Igual. Y aquí ven más cuadrado. Bien. Pasamos a la que sigue, por favor. Esto también es, esta parte está en el video, ¿sí? Está la alineación en vivo de cómo lo hace. ¿Sí? Aquí está. Dura como 40 minutos el video, se lo recomendamos. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí están los agradecimientos a Cali Mexica, Gloria Heical, Adrián Coscacoat, ahí me equivoqué, y a su equipo de trabajo. Gracias. Ya es Coscacoat. Y bueno, pues ahí estamos en Mitla, precisamente. Un viaje muy, muy ameno. Muy enriquecedor. De mucho conocimiento. Ahora sí podemos poner el video, por favor, ya nomás para hacer. Tenemos bibliografía también, si tantito, sí. Sí. Bueno, se lo volvemos otra vez. Si gustan seguir investigando, ampliando todo esto que les contamos. Pues si les preguntan la fuente, ahí está. Sí.